Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Pues es que te estén diciendo, bueno, es mejor terminar de escuchar la predicación, ya casi que va a acabar. Solo iba a hablar del padre del muchacho, que era el pastor, que era el líder de los pastores en ese lugar. Era el padre del indigente que llegó. Amén. Pero bueno, resumiendo un poco el testimonio, vemos el hombre está hablando de un líder juvenil muy ungido, que Dios lo usó de una forma extraordinaria en el sur de México, de una forma increíble. Pero hubo algo que el hombre vio, cómo Dios lo usaba, los milagros, los prodigios, cómo podía llenar estadios y demás, y un poco que se quedó un poco solo y se apartó un poco de buscar la presencia de Dios. Y llegó el momento en que se debilitó y cayó en pecado. O sea, la hija de una bruja le habían pagado bastante bien para que lo hiciera caer. Estuvo 3 años resistiéndola, hasta que buscó el momento adecuado. El hombre cayó y de ahí cayó de una forma de las más horribles de la vida, porque se volvió casi loco y estuvo 5 años perdido. Amén. Después, ese día de la conferencia, Dios le dice al pastor que estaba predicando, que le entregara el anillo, y lo llama y le da el anillo, y está la restauración del muchacho. Puede ser que digan que bueno, vamos a predicar sobre el hijo pródigo, que se fue, viró, y cuando regresó le dieron el anillo. Pero no vamos a predicar sobre el hijo pródigo, vamos a predicar sobre la unción y la presencia de Dios. O sea, la unción y la presencia de Dios, algo que generalmente muchas veces no entendemos es cuando se habla de unción. La unción se relaciona bastante con el aceite. Siempre a través de la Biblia se ve mucho la unción relacionada con el aceite. Muchas veces creemos que la unción solo es cuando nos echan aceite encima, nos ungen. Pero la unción es el poder de Dios desatado sobre un hijo. ¿Amén? Sobre alguien que lo ha aceptado como Salvador, y ahí está relacionado los dones espirituales, están relacionados los ministerios y están relacionados los poderes. Dones espirituales, don de profecía, de lengua, de sanidad, los ministerios apostólico, profético, maestro, evangelista, pastor, y los poderes son las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, puede decir uno, como cuál, o sea, vas caminando, te encuentras un río, tienes que cruzarlo, no quieres mojarte los pies, le das con la mano, cualquier cosa, se abre el río, como le pasó a Elías y Eliseo, y se abre el río y pasas, o necesitas encontrar algo y solo oras y Dios hace que aparezca. ¿Me? Son poderes también. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablo sobre la unción y la presencia de Dios? La unción está bastante relacionada con lo que es el aceite. ¿Me? ¿Cuánto lo hemos escuchado en la Biblia? ¿Me? Ahora, ¿han puesto aceite en un lugar y lo han dejado por mucho tiempo? En un lugar, no sé si el de palma le sucederá acá, pero el aceite normal, cuando tú lo dejas por mucho tiempo, no toma un olor raro, le dicen rancio acá, toma un olorcito como que ya no huele igual. Ya tú dices, no voy a freír con él, porque si frío algo en él, va a tener el mismo sabor. O sea, ya ese aceite no sirve, ese aceite ya no está bueno, ya ese aceite está casi para desechar. ¿Amén? Sí, y sucede, ahora si tú lo guardas en un lugar más adecuado, tal vez lo pones en el frío, dura más tiempo, tal vez si lo sellas bien, dura más tiempo. Con todo y eso, si vas a comprar aceite, no en bolsas, sino en un pomo, un pote, si lo vas a comprar, siempre dice la fecha de vencimiento. A partir de tal año ya no funciona, no sirve. Y así sucede con la presencia de Dios. Puede ser que con la unción de Dios, puede ser que alguien diga, no, es imposible, es de Dios, nunca va a caducar. La unción de Dios nunca va a caducar, la unción de Dios nunca va a tener problema. Y en realidad, lo que Dios deposita, en realidad está en la persona, no se puede quitar. Pero veces como que deja de funcionar, veces que empieza a tener problemas. Nuestros dones espirituales, nuestros ministerios y los poderes que Dios nos da, comienzan a tener problemas. ¿Cómo le puedo decir? Diana, si puede encender la luz para que después no sea más tarde. La unción llega un momento en que tiene problemas, y lo acabamos de ver en el testimonio. Un muchacho de los más ungidos que había en el sur de México, un líder juvenil que llenaba estadios,
los milagros y los prodigios como que casi que llovían, levantaba su mano y cuando la bajaba, la gloria de Dios caía sobre todo el lugar, llenaba los lugares con la presencia de Dios a través de la administración, a través de los milagros y los prodigios que había. Hubo un momento en que cayó en pecado. Y uno puede decir, ¿y por qué? Si era ungido. Si era ungido, pero el problema fue que descuidó la relación con Dios, descuidó la presencia de Dios, dejó de buscar la presencia de Dios. Si hay algo que conserva lo espiritual, es la presencia de Dios. Buscar cara a cara con Dios, rostro a rostro con Dios, cuida nuestra vida espiritual, cuida todas las cosas que Dios ha puesto. Y voy a poner un ejemplo, si es posible vayamos a Éxodo 16:32. Éxodo capítulo 16, versículo 32. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un homer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. O sea, Dios quería que guardaran un gomer es como 2 litros más o menos, una X cantidad del maná, que fue una comida espiritual que Dios mandaba, espiritual porque venía del cielo, pero era palpable y llenaba el estómago. ¿Me hago entender? Espiritual porque venía del cielo, pero desde el punto de vista era natural, porque la podías comer, te llenaba, satisfacía por completo el hambre del estómago. Amén. Y dice, pero mira, tomen una X cantidad y guárdenla para que los que vienen detrás de ustedes sepan lo que ustedes comieron. No digan que lo que ustedes comieron acá en el desierto era mentira, sino verdad. Y no son las codornices que caían, que después las van a seguir viendo, sino que era un pan, algo que yo hacía aparecer sobrenaturalmente. Amén. Pero, ¿cuál era el problema del maná? Que el maná, y salían por la mañana, lo recogían, pero solo podían recoger lo que iban a comer en el día. Si recogían más, o sea, podían recoger más, no tenían problema, pero cuando los guardaban, ya al otro día tenía gusanos. O sea, no era un problema de que si venía una mosca de esta que trae larvas y demás, no. Aunque lo cerraran completo, tenía gusanos, se corrompía por completo. Solo el viernes, el 6º día, podían recoger el doble de la porción, el doble de la cantidad normal, o podían recoger todo lo que quisieran. Lo único que iban a comer el viernes, iban a comer el sábado y el domingo. Cuando iban para el domingo ya se corrompían, no podían comer. Y entonces le está diciendo, recoge maná para que dure para siempre, para que sus descendencias puedan verlo. Pero fíjense lo que le dice Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová. Hay otras traducciones que dicen ponlo delante del testimonio de Jehová. Otras que dicen ponlo en la presencia de Jehová. Para que sea guardado para vuestros descendientes. O sea que la única forma que existía para que ese maná se pudiese guardar, había que ponerlo en la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios era lo que iba a guardar esa comida espiritual, si se puede decir un poco, esa comida procedente de Dios, era lo único que lo iba a guardar. De ahí en fuera, todo el maná que guardaran se corrompía, se arruinaba, tenía larvas, tenía gusanos. Amén. Y así es la unción. Dios nos puede bendecir con una gran unción, pero al final la unción se recibe por gracia. O sea, nadie es profeta porque hizo algo, nadie tiene don de sanidad porque hizo algo, nadie puede hacer muchos milagros porque haya hecho algo, nadie es pastor o evangelista porque haya hecho algo. Es un regalo de Dios. Te lo regalan y punto. Te dan ese don, te dan el ministerio, te dan los poderes sin tú haber hecho nada. Puedes pedirlo, según dice la Biblia, y también Dios te lo puede conceder, pero lo normal es que Dios, al final es un regalo. Si lo pides, no puedes pagar nada para que te lo den.
Es el favor de Dios que te lo da. Es un regalo. Ahora, pero cuidar de esos dones, de esos ministerios y de esos poderes, o sea, cuidar de ese poder de Dios en nosotros, ya es otra cosa. Ya no es por gracia. Porque se ve ya la situación como la gracia extrema. No oro, no ayuno y con todo y eso, todo va bien. Eso es para los recién convertidos, eso es para la persona extremadamente inmadura. Pero cuando ya empiezas a entrar, nosotros tenemos que cuidar todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo. Y para no tener problemas, con estas situaciones, para que nuestros dones, para que los poderes, para que los ministerios no se arruinen, no se corrompan, tenemos que someterlos a la presencia de Dios. Puede ser que alguien diga, oh no hay problema, yo siempre busco la presencia de Dios. Yo siempre busco de la presencia de Dios, yo oro media hora al día, 1 hora al día, 3 horas al día, no sé, X cantidad, pero yo siempre oro. Pero quiero hablar de algo un poco diferente. La presencia de Dios a la que estamos acostumbrados generalmente es a esa presencia que cuando nos toca un poco, sentimos algo, una satisfacción, una llenura, un gozo, ¿no es verdad? Y ahí nos quedamos generalmente. Y ahí nos gozamos y demás, y qué bien, y todo es una dulzura. Unas veces lloramos, otras veces reímos, otras veces danzamos, y así suceden muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. Y esto se usa bastante para meter miedo, Cuidado, Jehová es fuego consumidor, te va a consumir y te va a quemar. Yo siempre digo, gloria a Dios cuando viene el fuego de Dios, porque consume lo malo. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que ahora vean, fue como el Señor me lo puso, la gloria de Dios como el sol. Nosotros estamos acá y tal parece que nos quemamos acá en Honduras, Y aquí Choloma un poquito más, yo creo, pero bueno, Choluteca es para debajo, hace más calor, Pero aquí lo sentimos bastante fuerte. Pero hay calor. Pero si nos vamos acercando al sol, si tomamos una nave espacial y nos vamos acercando hacia el sol directamente, no hacia el sentido contrario, un poco que el calor empieza a aumentar, a tal punto que hay naves que han tratado de acercarla al sol y solo pueden acercarse un poco. Ya después tienen que retirarse o la pierden porque el calor es tan grande que quema. A nosotros nos sucede bien parecido. Nosotros cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, empezamos a orar y a adorar. Cuando nosotros llegamos a una cierta área donde como que hay un calorcito agradable, como nos sentimos cómodos, ya ahí paramos. Y ahí decimos, llegué a la presencia de Dios. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque estoy aquí, siento como que me abraza, el Señor me besa, me cuida, me está tranquilizando el alma, me está enjuagando. ¡Qué gloria y qué bendición! Pero si nosotros nos estamos acercando a Dios y nos seguimos acercando a Dios cada día más, si Él es fuego consumidor, hay un momento en que algo se tiene que quemar. ¿Y por qué voy entrando para acá? Porque generalmente cuando nuestros dones, ministerios, poderes empiezan a tener problemas, cuando nuestra unción, la unción que Dios ha puesto en nosotros empieza a tener problemas, es porque nosotros no estamos caminando agradable a Dios. Y nosotros nos comenzamos a salir un poquito por alguna situación, como veíamos este joven, como que dejó de orar un poco, dejó de buscar la presencia, y yo sé que soy un ungido de Dios. Amén. Yo sé que soy un ungido de Dios, y hay muchas cosas que empiezan a hablar. Este muchacho, no lo critico, porque esto le pasa a cualquiera, y a quien no le ha pasado de una forma u otra, pero tenía ya un espíritu de fornicación que lo estaba atacando. Él tal vez no se había dado cuenta, pero tenía un espíritu de fornicación. Cuando llegó la muchacha que lo estaba siguiendo, esto es un poquito más complicado. Si había brujería, lo estaban atacando y haciéndole 1000 cosas para que él cayera, pero sí había ese espíritu en él que al final cayó. ¿Me hago entender? Ahora, nosotros tenemos muchas cosas dentro de nosotros que no son agradables a Dios, que en un momento nos puede hacer tropezar. ¿Qué sucede? ¿Y por qué hablo de la presencia de Dios? Cuando nosotros nos vamos acercando a ese Dios que es fuego consumidor, dice la Biblia que lo que se haya edificado con oro, con plata, con bronce, permanece, con piedras preciosas, permanecen, pero lo que sea edificado con madera, con heno, o con jarrasca o hierba seca, como se quiera ver, todo eso es consumido. Cuando nosotros nos vamos acercando a Dios, a ese fuego consumidor,
todo lo que hay dentro de nosotros que no es agradable a Dios comienza a quemarse. Y generalmente lo que empieza a provocar es un estado, ¿cómo le puedo decir? Un estado de desesperación. ¿Alguien se ha quemado alguna vez? ¿Sí? Es difícil, ¿eh? Eso es en lo natural, te quemas. Ahora, ¿alguien ha ido a agarrar una olla o un sartén y ha estado el cabo caliente a la parte? Generalmente, ¿qué es lo que hacen? ¡Ah! Y sueltan rápido, lo sueltan. Porque algo te comienza a quemar. Y en lo espiritual, los seres humanos somos bien parecidos. Cuando nosotros nos comenzamos a acercar a la presencia de Dios y estamos en ese calorcito agradable, nos gozamos, lloramos, pero cuando comenzamos a cruzar ese aro, ese límite, y viene el fuego de Dios, quiere consumir lo que no es agradable a Dios. Ahora van a decir, sí, yo nunca he sentido eso. Yo nunca he sentido que me quemo. Ojo, no es que te quemes, es que Dios comienza a hablarte. Dios comienza a traerte cosas que has hecho, cosas que has pensado en tu vida y te la empieza a sacar. ¿Y qué hacemos nosotros? Tiramos el sartén. ¡Ey! No, Jehová reprende al diablo. Me estás acusando, Satanás. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Estoy libre de pecado, estoy muerto al pecado. ¿Me hago entender? Y entonces, ¿qué sucede? Que creemos muchas veces que va a venir un fuego sobre nosotros más grande y la presencia de Dios más grande y esa locura. No es cuestión de locura, es cuestión de relación con Dios. Es cuestión de relación con Dios. Cuando nosotros no solo nos conformamos con ese nivel de presencia, sino que queremos seguir y seguir, es cuando Dios comienza a hablar el tú a tú. Acá te dio los besos, te dio los abrazos, te dio los cariños, te llenó, te restauró, te sientes bien y no quieres seguir. O si quieres seguir, cuando Dios comienza a corregir algo, soltamos como el sartén. Esto me está quemando y lo dejamos y no queremos seguir con el fuego en las manos. Y por eso muchas cosas que no son agradables a Dios, no las quitamos de nuestra vida, porque cuando Dios quiere comenzar a tratar con ellas, nosotros nos salimos de la presencia porque creemos que no es Dios. Y Dios es fuego consumidor. Y todo lo que haya edificado en nosotros, que sea madera, heno, hojarasca, cualquier cosa que se pueda quemar, en la presencia de Dios va a ser revelada. Como por el fuego va a ser revelada. Y no es que vaya a caer el fuego ese, sino que Dios va a obrar con nosotros. Cuando estuvimos hablando sobre la iniquidad, estuve hablando sobre ese problema, sobre las cuestiones ocultas, pecados ocultos que tenemos, pequeños, a veces raíces en los corazones, que cuando nos tiramos a la presencia de Dios, Dios nos habla y Dios nos dice y podemos sacarla. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros estar expuestos a la presencia de Dios, pero no solo a la presencia del júbilo, no solo a la presencia del gozo, no solo a la presencia que nos sentimos, yo estuviese aquí la vida entera, Señor, qué bendición. No solo eso es bueno, pero necesitamos cruzar el límite, saber que es Dios quien nos va a seguir ministrando, pero que ya es diferente, que ya Dios te quiere tratar como un hijo maduro, no te quiere tratar como ese hijo que tiene problemitas, pero yo sé que no te puedo decir nada, porque te vas a enojar, me vas a reprender en el nombre de Jesús. Dios te quiere comenzar a tratar como un hijo maduro. Con el amor de la vida, te dice, te pone, un ejemplo, no tiene que ser así, pero te pone algo que hiciste, en lo que tú ni te diste cuenta y te dice suavemente, eso es hipocresía. Si ya estás preparado para eso, vas a decirle, es verdad, Señor, tú no te equivocas, yo reconozco que eres tú, perdóname, te tiras, te rindes en el piso, te humillas y reconoces tu problema. Amén. Lo reconoces, pero muchas veces tenemos problemas, nunca vamos a ese nivel de presencia y seguimos cargando con ello. Y un día, y Satanás te va velando, sí, eres muy ungida, gloria a Dios, eres muy ungido, gloria a Dios, pero yo te estoy velando porque no estás quemando en la presencia de Dios lo que no es agradable a Dios. No lo estás llevando y yo te estoy velando. En un momento vas a fallar
porque esa presencia de Dios que necesita para que la unción no se corrompa, para que la unción no se arruine, no lo estás llevando. Ese aceite un día va a llegar que no va a oler bien. ¿Me hago entender hasta acá? Pregunta. ¿Todo bien? Y ahora, hay algo. Puede ser que digan, no, pero yo le voy dando un poquito. O es que, hermano, tú no entiendes, la unción que hay en mí es muy grande. Puede ser que alguien diga, fui muy ungida por Dios, soy muy ungido por Dios, tengo muchos dones, puedo moverme en los 5 ministerios y casi todos los dones, casi que los tengo. Satanás conoce que la unción no lo es todo. Satanás lo conoce bien porque él lo vivió. Si es posible, vayamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 3. Jehová lo reprenda, pero nos ha dejado enseñanzas también para beneficio de nosotros. No Satanás, sino el Espíritu Santo. Y de los errores que cometió Luzbel, nosotros podemos aprender también. Amén. Ezequiel, capítulo 28. Versículo 13. Capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra de Dios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ojo, se está hablando de la caída de Satanás. ¿Quieren ver un gran ungido en la Biblia? Puede ser que después de Jesucristo haya estado él. Perfecto era en todos sus caminos. Dios lo creó, lo vistió con una hermosura increíble, sus utensilios de alabanza, tamboriles y demás que habla. Todo fue creado a la perfección para él. ¡Qué gran ungido de Dios! Satanás no lo ungió un demonio, lo ungió el creador de los cielos y de la tierra. ¿Ven? ¿Y qué pasó? Cayó. O sea, Satanás no le tiene miedo a los ungidos de Dios. Si eres muy ungido y crees que por la unción Satanás te va a tener miedo, no. Satanás te va a tener miedo por el nivel de presencia de Dios que tú busques. Por cuánto tú vivas en esa presencia de Dios, cuánto tú lo busques, cómo sea tu relación con Él, cuánto tú lo adores en espíritu y en verdad. Entonces, sí, el enemigo va a decir, oh, ¿cómo le hago? No sé cómo entrarle, porque no se descuida de buscar la presencia de Dios. No se descuida ni un segundo en la vida de estar buscando. No tengo forma de entrarle. Pero si descuidas tu relación con Dios, va a llegar un día en que va a poderte golpear. Si descuidas tu relación con Dios, va a llegar un día que te va a golpear. Va a llegar un día que te va a sacar de una patada. Y puedes declarar, no, porque tengo al enemigo debajo de mis pies. Él sabe quién tú eres en Cristo Jesús. El enemigo sabe quién tú eres en Cristo Jesús. Si eres un adorador de presencia, si eres una persona que oras, que ayuna y que buscas la presencia de Dios, no solo para gozarte en la presencia, sino para que Dios consuma lo que no es de Él. Él dice, aquí tengo todas las de perder. Siempre va a tratar de hacer algo. Dice en la Biblia que vino a matar, a robar y a destruir. Pero no te va a poder golpear, no te va a poder sacar del camino de la salvación, no te va a poder sacar del propósito de Dios, porque conoce. Compartía con algunos hermanos un día, una profeta hablaba en
en una predicación y decía que un hermano de ella en Cristo Jesús, un pastor de mucho tiempo, había sido ex satanista, dice que le decía: Ana, a nosotros los cristianos no nos importaba mucho, para vergüenza de nosotros, desgraciadamente, porque andan así. Dice, pero hay algunos que buscan la presencia de Dios, que adoran a Dios de tal forma que se forma una columna de luz de donde ellos están al cielo. Dice, no los podemos tocar, no podemos hacerle nada, los respetamos, porque hay un nivel de presencia, hay un nivel de intimidad entre esas personas y Dios que cruzan ese nivel de, ¿cómo te puedo decir? Ese nivel de presencia desde el punto de vista de lo que es el gozo placentero espiritual, que nosotros llegamos y nos gozamos, ay, gracias Dios, y lloramos y todo, al otro nivel de presencia más profundo, que es cuando Dios empieza a hablarte, cuando Dios empieza a tocar lo que no es de Él. Amén. Y como mismo consume la madera y el heno, purifica el oro. Los dones, los ministerios y las capacidades, cuando tú entras a ese nivel, te lo purifica. Porque dice que todo tiene que ser probado como el oro y tiene que ser purificado. Pues lo que es de Dios lo purifica y lo que no es de Él lo quema. Ahora puede ser que alguien diga, oh hermano, pero es que para llegar a ese punto de presencia de Dios, no sé, tengo que tirarme en ayuno y oración 5 días y entonces después que todo el mundo se vaya de la casa y desde por la mañana tirarme, adorar y buscar. No, este nivel de presencia lo encuentras lavando la ropa, lo encuentras tendiendo la ropa, lavando los trastes, los platos, cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, mejor orando, es cuando generalmente más funciona. Pero en cualquier momento el nivel de presencia no es tanto ese sentir del soplo del Espíritu Santo como tú abrir el corazón a que Dios obre en ti cuando tú te acercas a Él. Cuando tú dices, he aquí tu siervo, yo quiero hablar contigo. Y no le pones obstáculos, no le pones barreras a Dios para llegar a ti. Y ahí es cuando tal vez estás tendiendo la ropa, poniéndola, tac, y Dios te dice, pero la hipocresía forma parte de tu vida, porque acuérdate, y ahí viene todo el mensaje, la mentira forma parte de tu vida y no te quiero así. Porque cuando tú te abres así a Dios, porque estás meditando, si no estás meditando en Él, si no estás meditando, no, pensando o hablando con Dios, generalmente estas cosas no suceden. Pero espero que como cristianos le dediquemos bastante tiempo a pensar en Dios, a hablarle a Él. Es cuando Dios comienza a traer todas estas cosas. Amén. Cuando Dios comienza a hablarnos y entonces va a quemar lo que no es de Él y lo que es de Él lo va a purificar. Vamos a poder ir de gloria en gloria, porque cosas que nos estaban alando van a ser desprendidas y Dios nos va a alar hacia Él. Nos va a atraer más hacia Él, nos va a succionar más hacia su presencia y las cosas que nos eran pesos se van a ir quedando. ¿Me hago entender hasta acá? El enemigo nos conoce esta situación. La falta de presencia de Dios nos delata muchas veces. Nos delata. Si es posible, vayamos al Salmo 42, versículo 1. Una vez hace tiempo tocamos este versículo. Salmo, capítulo 42, versículo 1. Dice el rey, profeta y adorador David: como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hablaba una vez que el problema del siervo es que el siervo es un animal que suda mucho. Y cuando suda mucho, huele mal. Y eso hace que los depredadores, el león y otros depredadores que lo atacan, puedan olerlo. Desde muy lejos, tiene tan mal olor que desde muy lejos pueden olerlo y van a buscarlo por el olor. Ya no es que se puede esconder y el león viene por allá y se esconde aquí y el león sigue. Y entonces ellos necesitan cada cierto tiempo encontrar corrientes de agua donde se puedan meter, bañarse, se le va todo el sudor
Y entonces si están en un lugar y el león pasa cerca, el león no se da cuenta porque el mal olor se fue. Amén. Y David está diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Está diciendo, mi alma no tiene sed del Dios bíblico. Ojo, y no estoy diciendo que Dios que no esté en la Biblia, sino del Dios que yo leo en la Biblia, del Dios que me predican. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del que yo puedo tener una relación, con el que yo puedo hablar, con el que Él me puede hablar y yo escucharlo. De ese Dios era el que tenía sed David. Al otro Dios lo conocía, el Dios de la ley, de todos los pactos, de todas las cosas, que había reverenciado siempre. Pero estaba pasando por un momento en que ya no sentía esa presencia. Había andado en pecado, había caído y tenía necesidad de esa presencia, como diciendo, estoy en el momento en que el enemigo puede darse cuenta que estoy lejos de la presencia. Estoy igual que el siervo que no ha encontrado río, no se ha podido bañar para quitarse el mal olor. Como no, el mismo siervo le sucede eso, y si el león pasa cerca se va a dar cuenta. Yo sé que si el enemigo pasa cerca de mí, se va a dar cuenta que yo estoy alejado de la presencia de Dios, que yo no he podido verme cara a cara con ese Dios vivo, que yo no he podido hablar con Él, yo no he podido escucharlo en tanto tiempo. Se va a dar cuenta el enemigo. Y muchas veces nosotros andamos, aleluya, gloria a Dios, y muy animados, y sin embargo el enemigo dice, hueles mal, tu aceite ya está un poco rancio, te estoy midiendo, sé que si no buscas presencia dentro de poco, te puedo golpear. ¿Saben por qué? Porque a él no hay quien le haga cuento. Fue un gran ungido de Dios. Y sabe que con toda la unción que tenía, cayó. Gracias a Dios, si nosotros caímos, Cristo nos levanta. Porque Él pagó todos nuestros pecados. Y Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Tiene las llaves del Hades y de la muerte, de todo. Y nos puede volver a levantar. Gracias a Dios, Satanás no se va a levantar más, sino que está derrotado. Amén. Pero con todo y eso está sacudiendo. Y nosotros necesitamos buscar ese Dios vivo. Tranquilos ahora, vamos a meter un poco la espada. Muchas veces anhelamos la presencia de Dios. Todos decimos, anhelamos la presencia de Dios. Pero ¿qué presencia es la que anhelamos? La presencia del gozo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como un analgésico fuerte. La presencia de Dios la tenemos como un analgésico fuerte. La tenemos como una droga. Y perdónenme la comparación, pero es así. Nos sentimos atribulados, nos sentimos que no podemos más. Señor, venga a tu presencia. Yo necesito ese toque. Entonces cuando llega, ya, salimos. ¿Y qué, hermano o hermano? No, estoy lleno. Estoy llena, ya, estoy bien. Y nada, no sucedió nada. Solo fue como un analgésico. Algo que una vez en Estados Unidos fui al médico, me dolían mucho las rodillas, las articulaciones. Yo había padecido de fiebre reumática, fue lo que me provocó una afectación en las articulaciones y me dolían mucho. Y entonces cuando llego me mandó una cantidad de rayos X, análisis de sangre, todo, como iba con seguro, el médico hizo no sé cuántas cosas. Cuando llevo todos los resultados, el hombre lo miró y dice, no tienes artritis. Yo pensaba que tenías, pero no tienes artritis, no se ve nada, todos los diagnósticos están bien, está perfecto, no hay problema. Pero si te duele, mira, y me dio un medicamento. Y yo le digo, ok, este medicamento va a atacar la causa, lo que me está provocando el dolor, o es para aliviar el dolor. Dice, no te preocupes, tómate este medicamento, 2 pastillas diarias, y al mes regresa. Si no ha dado bien, no tienes problema, te vamos a cambiar el medicamento. Dile, pero este medicamento es para atacar lo que me causa el problema o para aliviar el problema. Me dijo, tómese usted su medicamento. Dije, ya no me está gustando, recogí mis medicamentos, llegué, entro a internet, busco y era un analgésico fuerte. O sea, era algo que me iba a aliviar el dolor. Era algo que me iba a aliviar el dolor. Era fuerte, así que si me tomaba 2 iba a estar como un niño de 15 años. Bueno, cuando yo tenía 15 años me dolían también las rodillas. O sea, como una persona que no tuviese dolor. Amén. Y entonces, ¿qué hice? No me las tomé. Puede ser que alguien diga, pero
qué bruto, hermano, no parece que hayas estudiado, debías habértela tomado. Es un médico. ¿Qué sucede? Que mis rodillas me dolían. Tenía que subir muchas escaleras y hacer muchos ejercicios mientras trabajaba. Cuando yo tomaba un analgésico fuerte, me sentía súper bien. Podía trabajar el día entero y no tenía dolor. Pero ¿qué sucedía? Que en la noche ya, cuando se me iba el efecto, tenía bastante dolor. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucede? Que el analgésico lo que hacía era que no sentir yo el dolor, pero lo que me provocaba el dolor se mantenía. Cuando yo estuviese mucho tiempo tomando analgésico, mis articulaciones se iban a desgastar más. Se iban a desgastar más porque yo le hacía fuerza y fuerza, fuerza y fuerza, teniendo problemas. Ahora dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Es muy parecido. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios solo para recibir ese toquecito, muchas veces tenemos ciertos problemas, cosas que no le agradan a Dios, y cuando vamos ahí, sentimos la presencia del Señor. No digo que es malo, yo la busco y como que no, pero vamos allí, se nos va un poco el sufrimiento, se nos va un poco ese dolor intenso que teníamos en nuestro corazón, pero lo que causaba el problema sigue. Lo que estaba causando ese problema sigue en nosotros. Eso que tal vez que no le agrada a Dios y Dios nos quiere disciplinar un poco para cortarlo, sigue. Ahora, pero cuando no usamos a Dios como un analgésico o como una droga, cuando no usamos la presencia como eso, sino que nos abrimos completos y queremos pasar a la parte del fuego, a donde Dios nos va a revelar las cosas que no son agradables a Él, ¿qué sucede? Que nos dice la causa de lo que está provocando dolor en nosotros. Nos dice la causa de lo que está provocando problemas en nosotros. ¿Vamos a entender? Y entonces, lo que tal vez dentro de 3 años, como le pasó a este muchacho, le causó un problema que cayó en pecado y fue una destrucción total para su vida durante 5 años. A tal punto que no lo puse completo el testimonio, pero cuando él llega al pastor, que después se pone a hablar con él, le dice, con la mitad de la pastilla que tengo debajo de la lengua, con la mitad se muere una vaca. Y yo me la iba a tomar entera. Parece que la tenía en la cobertura, debajo de la lengua. Dijo, si Dios hoy no me decía algo, ya yo me iba a quitar la vida. ¿Hasta dónde lo llevó el enemigo? Solo por descuidar la relación con Dios, por no buscar presencia, por no humillarnos cada día delante de Él. Ahora, para cruzar esta línea de fuego, hay que tener un poco de humildad. Yo no soy humilde, pero ante Dios sí tenemos que humillarnos. Digo, no soy humilde porque todavía Dios trabaja con el orgullo de cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que reconocer lo que Él hable. ¿Creen que tiene la razón Dios? ¿Creen que alguna vez se ha equivocado? Nunca se ha equivocado. Entonces nosotros tenemos que humillarnos y lo que nos diga, Señor, fuiste tú, reconocemos su voz, pues voy a caminar con Él. Una vez a mí me habló sobre la envidia ministerial hace años. Y ok, Señor, perdóname. Y entonces ahora voy a trabajar con esto y me voy a meter en tu presencia y voy a orar por esto y para que tú me arranques del corazón la pequeña raíz que me dijiste que había, pero pequeña, pero la quiero fuera. Amén. ¿Por qué? Porque esa pequeña raíz que hace unos 6 años que Dios trató conmigo con esa pequeña raíz, hoy fuese un arbusto con hojas y los pájaros vendrían y se ¿cómo se llama? Y se posarían y no sería una mata de, ¿cómo se llama? De mostaza. ¿Amén? Sino sería una cosa que el enemigo estaba tratando de que creciera en mí. A tal punto es esto, que cuando nosotros entramos a ese nivel de presencia de Dios, lo que es el pecado oculto sale. Y pecado oculto no estoy hablando de los 10 mandamientos nada más, estoy hablando de todas las cosas que no son agradables a Dios, sale. Y por eso el cristiano no quiere entrar a ese nivel de presencia, porque te choca, te quema. No nos gusta que nos digan pecadores, no nos gusta que nos saquen algo que no es agradable a Dios. Cuando ya dijimos que morimos al viejo hombre y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No nos gusta, pero necesitamos humillarnos y pasar. El pecado oculto te consume porque es un pecado el cual no ha habido arrepentimiento. Y como lo vives, lo tienes. Esa cosa que no es agradable a Dios, lo tienes,
te está sacando ventaja el enemigo por esa parte. Y nosotros necesitamos someterlo a ese nivel de presencia. Abrir nuestro corazón a Dios, no solo quedarnos en el gozo, en los besos y los abrazos del Señor, sino también pasar al otro lugar donde el Señor nos llama y nos ponen cosas en nuestra mente y nos dice, mira, esto y esto, estás mal en esto, estás mal en lo otro. ¿Cuándo vas a recapacitar? ¿Qué vas a hacer? ¿Y lo hace por malo? No, lo hace para que el aceite no se arruine, para que no tenga peste a rancio, para que después, cuando el enemigo esté dando vueltas, puede pasar por el lado de nosotros y dice, no lo puedo tocar, porque el aceite está fresco. La unción de Él está fresca, la mantiene en la presencia de Dios. Está que se acuerda siempre del maná que quisieron guardar, lo tiene en la presencia de Dios. Sus dones, sus ministerios, su vida, su santidad, la tiene en la presencia de Dios día a día para que se conserve. Amén. A tal punto que cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, después de que se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando escucharon que Dios andaba en el huerto. Se escondieron. Generalmente, nosotros los seres humanos tenemos esa naturaleza todavía caída, aunque Dios la restauró en la cruz. Todo, Dios, nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz. O sea, nuestra naturaleza espiritual perfecta ya está restaurada. Lo que no nos tomamos por fe, no la agarramos, no la hacemos de nosotros. Pero Adán y Eva, lo primero que hicieron, pecaron. Ya había un pecado. Ya, habían pecado. No había otra solución. Habían fallado. Lo primero que hicieron del Señor, voy a esconderme. ¿Por qué? Porque ellos sabían que cuando estuviesen delante de la presencia de Dios, el pecado que estaba expuesto. Y ya no era lo que Dios había edificado, sino lo que el enemigo había tratado de edificar en ellos. Amén. Y eso estaba expuesto. Lo primero que tuvieron que hacer fue esconderse. No puedo decir a qué punto hubiese cambiado la historia si cuando Adán y Eva fallan y se miran y se dan cuenta que estaban desnudos, dicen, fallamos. Y en vez de esconderse, hubiesen salido a gritarle a nuestro Señor, Dios, ven, ayúdanos aquí, metimos la pata, fallamos. Yo reconozco mi pecado delante de ti. Pero no, trataron de ocultarse. Si yo me escondo de Dios, no voy a tener problemas. Y tantos años después, muchas veces hacemos lo mismo. Tenemos algún fallo y lo que les buscamos son todas las justificaciones a vida y por haber. No, lo hice por esto y por acá. Y cuando vas a ver, a veces hasta son pecados, pero ya casi que vemos el pecado santo. Sí, lo acomodamos tanto, lo hice por esto, por lo otro, y lo justificamos todo. Y cuando tú justificas algo, no vas a la presencia de aquel que lo justifica todo. Por tanto y demás, quedan las cosas. Y van quedando día tras día, pero todo eso que va quedando día tras día es porque no has llegado a esa presencia tangible de Dios, donde tú abres tu corazón y Dios habla tu vida y Dios saca todo aquello que no es agradable. Y según nosotros podamos entrar en más intimidad con Dios, más cosas se van a ir quemando, más puros vamos a quedar de lo que no es agradable a Dios, y de lo que Dios ha edificado en nosotros va a ser mucho mejor. Amén. Solo quiero hacer un pequeño resumen. Recuerden que los dones, los ministerios, los poderes, toda la unción que Dios derrama sobre un hijo es por gracia. No la merecemos. Para más, la gran mayoría de nosotros ni la pedimos. Bueno, yo nunca pedí nada de lo que tengo. Nada. Algunos lo han pedido, he pedido algunas otras cosas y sí, en parte me ha ayudado, pero es por gracia. Para más, si la pides no puedes pagar nada para recibirla. Solo Él lo da por gracia. Recordemos que esa unción se puede arruinar. Se puede arruinar por completo. No hay nada que diga, soy el ungido de Dios. Aquí les leí en Ezequiel, un gran ungido de Dios, algo increíble, Luzbel. Antes de caer Satanás, le decía así, se le decía, y cayó. O sea que da igual que tengas todos los dones, todos los ministerios, todos los poderes, que al final, si no está en la presencia de Dios, con los ojos puestos en Él, puedes caer. ¿Qué le sucedió a Luzbel? Puso los ojos en sí mismo. Y cuando pones los ojos en ti, dejas de ver a aquel que te creó.
Dejas de ver a aquel que te puede corregir. Cuando pones los ojos en ti, trae confusión. Cuando pones los ojos en Dios, se abren las puertas del cielo. Amén. Recordemos que es en la presencia de Dios solo donde se puede mantener el aceite fresco. Donde el aceite puede pasar miles y miles de años y no se corrompe. Está bien, como el maná que guardaron los hijos de Israel, que lo pusieron en la presencia de Dios. La falta de presencia de Dios en nuestra vida nos va a delatar, igual que el siervo que necesita las aguas del río, nos delata la falta de presencia de Dios. El enemigo se va a dar cuenta y te va a empezar a medir para ver cuál es el día exacto en que puedo golpearte. Pero si vives en Cristo Jesús y buscando su presencia, nada absolutamente que haga el enemigo, sea la brujería más grande, sea lo que sea, nos puede tocar. Amén. Recuerden, es bueno gozarnos en la presencia de Dios, pero es bueno cruzar ese límite. No tengamos a Cristo como una droga, no lo tengamos como un analgésico fuerte, tengámoslo como el Cordero de Dios, pero tengámoslo también como el león de la tribu de Judá. Tengámoslo como aquel que fue sacrificado por nosotros, como aquel que recibió todas las tentaciones a las que nosotros podemos ser sometidos. Tengámoslo como aquel que pagó la culpa del pecado, que en los momentos difíciles Él nos abraza, nos bendice, nos levanta, nos da ese gozo, pero también tengámoslo como el león de la tribu de Judá, como un león fiero, poderoso, que cuando estás en su presencia todo tiembla. Amén. Aquel león que te va a decir, estás mal en esto, estás mal en lo otro, has descuidado tu relación conmigo, levántate y fortalécete, tengo mis manos para levantarte, pero necesito que hagas algo, necesito que busques mi presencia. Tengamos a nuestro Señor Jesucristo de los dos lados, hermano, de los dos lados, tanto como Cordero inmolado como el león de la tribu de Judá. Amén. Y recordemos, hermano, cuando fallemos nunca nos escondamos. No nos podemos esconder de Dios. ¿A dónde iremos? A lo alto del cielo, allá al horizonte del mar, a lo profundo del Seol. En todos los lugares está la presencia de Dios. Amén. Entonces, vayamos a Él. Pongamos nuestra vida como una ofrenda a Él. Pidámosles al Señor que nos juzgue aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que después de la muerte, el juicio. Para todos, cristianos, no cristianos, no importa, este es el juicio. Entonces vamos a decirle, Señor, júzgame aquí en la tierra. Permíteme entrar permíteme pasar esa barrera que hasta hoy no he cruzado, donde tú me vas a consumir todo lo que no es agradable a ti, toda la madera, todo el heno se va a consumir. Permíteme pasar ahí, porque yo quiero que tu juicio tenerlo acá en la tierra, porque lo que te juzgue nuestro Señor acá en la tierra no te va a juzgar después del día que mueras. Porque cuando te diga, eres un mentiroso, estás actuando mal, eso no está bien, y te juzgue, ¿qué vas a hacer? Vas a actuar respecto a eso. Vas a actuar para corregir a eso, y cuando entres a la presencia de Dios, ya eso no va a ser un problema en tu vida. ¿Amén? Eso es uno de los ejemplos. Así que pidámosles a Dios ser expuestos ante su presencia. Ser expuestos para que Él obre cada día en nuestra vida, para que todo lo que hay en nosotros que no pertenece a Dios sea consumido. Amén. Pongámonos de pie para orar.